Hola, estimada amiga. ¿Te estás sintiendo intimidada por las palabras o las acciones de alguna persona? Quizás esta situación lleva poco tiempo o mucho tiempo, pero te está ocasionando que no puedas dormir tranquila, que tengas insomnio, que pierdas el apetito, que no tengas deseo de hablar con nadie, pero a la vez necesitas desahogarte con alguien, pero sientes que nadie te va a entender. Quédate porque este video es para ti. Este video trata de la historia de un rey que, a pesar de haber hecho lo bueno delante de Dios, tuvo que enfrentar las amenazas y las intimidaciones de un fuerte enemigo. ¿Quién es este rey del que te quiero compartir en este video? Es el rey Ezequías. Pero ¿quién era el rey Ezequías? El rey Ezequías, dice la Biblia, que fue un rey que hizo lo bueno delante de Dios, que nunca se apartó de Dios y que no hubo otro rey como él en Judá, ni antes ni después que él. Pero se tuvo que enfrentar a un enemigo, el rey asirio. Por si gustas buscar la historia en tu Biblia, la vas a encontrar en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Entonces, ¿qué podemos rescatar de esta historia? En el capítulo 18 se nos habla de el gobierno de Ezequías en Judá. Entonces nos menciona algo bien importante en el versículo 5 cuando nos dice que Ezequías confiaba en el Señor Dios de Israel y no hubo nadie como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después de él. Dice que permaneció fiel al Señor en todo y obedeció cuidadosamente todos los mandatos del Señor que Moisés le había dado. Por eso el Señor estaba con él. Y dice que Ezequías tuvo éxito en todo lo que hizo. Pero sucedió algo muy importante. Había un rey, el rey asirio, Sennacherib, que se había dedicado a conquistar todas las tierras y él ya había conquistado las ciudades fortificadas de Judá. Entonces, eso sucedió en el año 14 del reinado de Ezequías. Llegó este rey, invadió las ciudades fortificadas y las conquistó. Entonces, ¿qué es lo que hizo Ezequías? Ezequías le mandó a decir un mensaje a este rey asirio diciéndole que si se retiraba le iba a entregar todo el tributo que él pidiera. Entonces el rey asirio le mandó a decir que quería 10 toneladas de plata y 5 toneladas de oro. Para recoger todo esto que le había pedido, entonces Ezequías empezó a reunir todo el oro y toda la plata que había en el reino y hasta tuvo que sacar el oro que había en el templo de Dios. Cuando él le mandó este tributo a este rey asirio, este rey, en vez de cumplir y retirarse, lo que hizo fue mandarle un mensaje a Ezequías. Le mandó un mensaje con 3 de sus comandantes en jefes. Los comandantes mandaron a llamar al rey Ezequías, pero él les mandó otros emisarios. Entonces, cuando llegaron los emisarios, los enviados del rey asirio le dijeron de que en quién estaba confiando, que qué creía él, que si confiaba en Egipto, que si creía que Egipto lo iba a salvar de su dominio. También le dijeron que si estaba confiando en Dios, que no confiara en Dios porque Dios no los iba a salvar. Hasta le dijeron de que Dios mismo era el que les había ordenado que ellos fueran a conquistar a la ciudad de Judá. Esto era una vil mentira. Entonces, aquí podemos ver que esta gente llegó y empezó a intimidar al rey Ezequías con esos mensajes
eh, intimidantes, diciéndole que nadie lo iba a salvar, ni que Dios mismo lo iba a salvar de el ejército tan grande que ellos tenían. Entonces, cuando estos mensajeros de este rey asirio le estaban diciendo todas esas amenazas a los emisarios del rey Ezequías, ellos le pidieron que les hablaran en arameo y no en hebreo, porque la gente que había en las murallas podían escucharlo y se iban a atemorizar. Pero ¿qué es lo que sucedió? Estos enemigos, en vez de hacerles caso para que la gente no escuchara, ellos empezaron a gritar más, ellos empezaron a intimidar, ellos empezaron a decir, ¿acaso el mensaje que les traemos es solo para ustedes? No, es para que todos escuchen. Aquí lo dice en el versículo 27. Dice, ¿ustedes creen que mi amo les envió este mensaje solo a ustedes y a su amo? Él quiere que todos los habitantes lo oigan, porque cuando sitiemos esta ciudad, ellos sufrirán junto con ustedes. Tendrán tanta hambre y tanta sed que comerán su propio excremento y beberán su propia orina. Entonces, aquí podemos notar cómo estos enemigos estaban intimidando a, a los emisarios del rey Ezequías para que le transmitieran el mismo mensaje de intimidación, de terror, de angustia. Ellos empezaron no con armas, ellos empezaron con palabras. Y podemos notar aquí que muchas veces nosotras enfrentamos situaciones similares. Nos enfrentamos a personas que nos empiezan a decir cosas negativas, nos empiezan a intimidar, nos empiezan a decir palabras denigrantes o palabras intimidantes para que nosotras tengamos miedo y nos paralicemos. Muchas veces lo consiguen, pero este pasaje nos va a dar la manera para que nosotras no caigamos víctimas de esas intimidaciones o de esas agresiones que este tipo de personas nos dan. Esto es para que nosotras aprendamos cómo el enemigo actúa. Muchas veces el enemigo no nos va a atacar con armas, nos va a atacar con palabras. Y ustedes saben que la mente es un campo de batalla poderoso. Si nosotros dejamos entrar en nuestra mente esas palabras de los enemigos, nos van a afectar nuestra vida, nos van a afectar nuestra tranquilidad y nuestra paz. Entonces, vamos a ver qué hizo Ezequías con estas palabras de intimidación que le mandaron a decir estos enemigos. En el capítulo 19 encontramos lo que Ezequías hizo con el mensaje que le llevaron sus emisarios de parte de los enemigos. Dice que cuando él escuchó el mensaje, él dice que se vistió de telas ásperas y entró al templo del Señor y envió a sus emisarios que fueran donde un profeta, donde el profeta Isaías, para que le dijeran lo que estaba sucediendo. Pero noten algo muy importante. Ezequías escuchó esas palabras de intimidación que le habían mandado esos enemigos. ¿Y qué fue lo que hizo? Dice, él se fue al templo del Señor a orar. Entonces aquí nos surge una pregunta. ¿Qué es lo que nosotras hacemos cuando nos estamos enfrentando a estas situaciones? ¿Acaso les contestamos de la misma manera? ¿Acaso corremos a contarle a amigos o familiares lo que nos está pasando? ¿Acaso buscamos cómo tener a gente a nuestro favor por la situación que estamos viviendo? Sea cual sea la situación, miren el ejemplo que nos está ofreciendo aquí esta historia con respecto al rey Ezequías. Él recibió ese mensaje de intimidación y se fue para el templo. Eso es lo que nosotras tenemos que hacer cuando nos enfrentemos a estas situaciones. Correr a encerrarnos a nuestras habitaciones y orar al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Luego, en el versículo número 5 del capítulo 19, encontramos algo especial que dice así. Es la respuesta de Dios a Ezequías. Dice
que le dijo así: esto dice el Señor, no te alteres por ese discurso blasfemo que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey asirio. Escucha, yo mismo actuaré en su contra. Qué maravilloso. El Señor está respondiendo al ruego de Ezequías y le está diciendo que es Él el que va a actuar en contra de ese enemigo. Ni siquiera le está diciendo, vas a pelear de esta manera, vas a llevar tantos hombres, te vas a preparar con tales o cuales armas. No, el Señor le dice, yo voy a pelear contra ese enemigo. Allí vemos una maravilla, porque muchas veces nuestras peleas no tenemos que pelearlas nosotros, son las peleas del Señor. Otra parte interesante la encontramos en el versículo 10, y es que dice que el rey Sennacherib, el rey asirio, iba a regresar a su lugar, pero antes de irse dice que escribió una carta dirigida al rey Ezequías y se la mandó. Entonces dice que eh, cuando le llevaron la carta al rey Ezequías, dice que el mensaje iba dirigido a él y que decía: no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey asiria. Miren qué blasfemo que es. Él estaba hablando como que él era Dios. Él estaba hablando de parte de Dios. Le dice, no creas que tu Dios te va a salvar, le dice. Entonces le dice, tú sabes perfectamente lo que han hecho el ejército asirio en otras ciudades. Han destruido sus dioses y han conquistado las ciudades. Entonces, les siguen intimidando. A través de esta carta primero fueron palabras verbales, ahora son palabras escritas. Entonces el enemigo siempre va a estar buscando la manera de afectar nuestra mente, la manera de afectar nuestra fe en el Señor. Entonces, en esta segunda instancia, ¿qué es lo que hace Ezequías? Entonces dice que cuando él leyó la carta, lo que hizo fue, les voy a mencionar el versículo específico donde está. En el versículo 14 dice, después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. Miren qué maravilloso eso. No se puso nervioso, no se puso a llorar, no corrió a buscar a los soldados, no corrió a buscar a los asesores. No, agarró la carta y se fue al templo y dice que desplegó la carta ante el Señor. ¿Seríamos capaces nosotros de hacer eso? ¿Seríamos capaces de detenernos y de no desesperarnos, de no angustiarnos y de decir, sea cual sea mi situación, voy a ir primero delante de Dios? Nosotros tenemos la bendición mediante nuestro Señor Jesucristo que podemos tener acceso directo al Padre, teniendo como mediador a Jesucristo. Así que, amiga, si tú estás enfrentando una situación difícil, yo te invito a que agarres tu problema, te encierres en tu cuarto y se lo presentes al Señor. No es, miren, aquí dice que Ezequías le llevó la carta, se la desplegó al Señor y dice que primero lo que hizo fue adorar al Señor. Lo alabó, lo adoró y reconoció la soberanía y la magnificencia y el poder de Dios. Él le dijo, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, solo tú creaste los cielos y la tierra. Y le dice, inclínate, Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Amiga, este es un ejemplo, apuntalo allí en Segunda de Reyes 19, capítulo 14, es un ejemplo de una arma preciosa que el Señor nos está dejando. Es el ejemplo de una arma de guerra espiritual que tenemos nosotros que seguir
cuando estemos enfrentando cualquier problema, tomar ese problema, irnos a nuestra habitación, a nuestro aposento, doblar nuestras rodillas y nuestro corazón, presentarnos ante Dios con corazón contrito y humillado y presentarle nuestro problema. Ezequías no le llevó la solución. Ezequías lo que le llevó fue el problema. Se lo dijo al Señor: aquí está, Señor, porque muchas veces nosotros no podemos hacer nada, no está en nuestras manos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer para no dejarnos amedrentar por las palabras intimidantes de los enemigos. En los versículos del 20 en adelante de este capítulo 19 encontramos la respuesta que Dios le envió a Ezequías después de que él presentó las cartas delante de Dios. ¿Qué es lo que dice? Entre otras palabras, él empieza a decir que todo el poder que tenía el rey Sennacherib era porque él se lo había dado, era porque él, nuestro Dios, había usado a Sennacherib para destruir todas las ciudades que él había destruido, pero no como creía Sennacherib. Él creía que él por su propio poder lo había logrado. El Señor ahí le manda a decir que no fue por su poder, sino por la voluntad de Dios, y de eso tenemos que estar claras, amigas, que todo lo que pasa es por la voluntad de Dios. Entonces nosotras, al presentarle nuestros problemas a Dios, tenemos que estar claras de que Él es soberano y que Él va a actuar en nuestras circunstancias según su voluntad. Y tenemos que estar claras de que su voluntad es perfecta y que todas las cosas obran a bien para los que creemos en el Señor. Entonces, hay algo bien especial que a mí me encanta aquí, y es que en los versículos 32 al 34 dice así: esto dice el Señor acerca del rey de Asiria. Escuchen bien. Sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. El 34 dice: por mi propia honra y por amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Qué maravilloso mensaje. El Señor mismo, nuestro Dios Todopoderoso, le estaba diciendo que Él era el que iba a enfrentar a Sennacherib y no iba a dejar que ese ejército enemigo entrara contra Judá, y que lo haría por amor a su siervo David. Entonces, en el 35 rescatamos algo sumamente maravilloso, el poder maravilloso de Dios. Dice que esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató ni más ni menos que a 185,000 soldados sirios. ¿Se imaginan eso? El ángel de Dios fue al campamento asirio y mató a 185,000 sirios. Y dice que cuando en la mañana se despertaron los que sobrevivieron y vieron el campo lleno de muertos, lleno de cadáveres, entonces dice que Sennacherib en ese momento, el rey asirio, levantó su campamento y regresó a su propia tierra. Exactamente se cumplió lo que había dicho Dios: yo haré que vuelva por el mismo camino que vino. Eso mismo te dice Dios a ti hoy, amiga, estimada hermana. Estás enfrentando una situación difícil, un problema con un enemigo poderoso. Recuerda que Dios es todopoderoso. Preséntale tu problema al Señor y Dios te dice hoy: por un camino vendrán y por 7 huirán de ti. Así que confía en el Señor, mi estimada amiga. Dice que cierto día, mientras rendía culto en el templo, Sennacherib, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Entonces podemos notar que no hubo necesidad de hacer nada. Hay momentos en la vida en que no va a haber necesidad de que hagamos nada.
porque muchas veces las luchas no son nuestras, son de Dios. De eso tenemos que estar bien claras, estimadas amigas. Confiemos en el Señor y les invito a que atesoren estos versículos que están en el capítulo 18 y 19 de Segunda de Reyes, que lo lean con calma cuando se sientan que están siendo intimidadas por alguna persona. Recuerden estos pasajes, recuerden el ejemplo de este rey que, a pesar de haber tenido miedo, se presentó. Lo primero que hacía era presentarse delante de Dios. Muchas veces nosotros decimos, bueno, ya hice todo lo que estaba en mis manos. Lo único que me falta es orarle a Dios. Tenemos que invertir esa mentalidad. Tenemos que empezar a darle la prioridad a Dios. Cuando tengamos una dificultad, no corramos a los amigos, a los vecinos, a los compañeros. Corramos a encerrarnos a nuestro cuarto y a orarle a Dios con corazón contrito y humillado, porque dice Él que al de corazón contrito y humillado, Él no lo echa fuera. Él te va a recibir, estimada amiga. No necesitas llevarle la solución a tus problemas. Lo que necesita es llevarle el problema a Él y decirle, aquí está. Extenderlo, así como extendió las cartas el rey Ezequías delante de Dios. Estimada amiga, tal vez hoy tú tengas una carta que te ha dejado angustiada, afligida, aturdida, impotente. Yo te invito, mi estimada, que te presentes delante de Dios y le extiendas a Él la carta. No la escondas, no la ocultes, no la cargues tú sola. Solamente extiéndela delante de tu Padre. No con palabras perfectas, sino con un corazón sencillo, reconociendo la soberanía de Dios. Si este mensaje ha resonado contigo, te invito a que te guardes esta verdad en tu corazón. Cuando las amenazas lleguen a tu vida, recuerda que Dios sigue siendo fiel. No estás sola. Si este mensaje ha llenado tu corazón, ha traído paz a tu corazón, te pido que me dejes en los comentarios qué situaciones, que si quieres compartir qué situación estás enfrentando hoy en día para que podamos estar orando unas por otras. Puedes dejar tu comentario, también puedes compartir el mensaje con alguna otra amiga que consideres que lo está necesitando. Y también te invito a que te quedes en el canal, que te suscribas y que compartas. Hasta pronto.